Hemos visto varios casos de abusos contra menores, como por ejemplo el de jardín infantil Hijitus, que también lo está llevando Mario Chilling, ayer se refirió a esto. Y es un tema que nos atañe a todos los que somos padres, nos preocupa y tenemos que estar alerta. Y para eso vamos a tomar contacto con Margarita Arrosco, que es psicóloga forense de la PDI, para que nos explique, hola Margarita, buenos días, ¿cómo estás? Que nos explique un poco a qué señales tenemos que estar atentos y por supuesto si se puede identificar a un supuesto abusador. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias, Margarita, por estar con nosotros. Bueno, es importante entender que para poder estudiar hechos denunciados, por ejemplo, la policía, en este caso la Policía de Investigaciones, tiene que hacer todas las diligencias pertinentes para evidenciar o no que estos hechos que se están denunciando son delitos. Y en ese sentido se pueden hacer muchas diligencias, como por ejemplo lo que hablaban y señalaban ustedes, pedir peritajes, pero no solo peritajes psicológicos, sino también, por ejemplo, pedir peritajes en el caso de que existan grabaciones. Por ejemplo, también se pueden entrevistar distintos testigos, es decir, hay un análisis criminológico global, amplio, que no es solo en base a un elemento, que es un elemento de evidencia, sino que tienen que haber muchas evidencias para que se transformen en una prueba y puedan ser presentados ante la justicia y en este caso ante un juez para que pueda determinar si existe o no esto que se está configurando como un delito. Margarita, ¿cómo estás? Soy Janine Leal. Te quería hacer una consulta porque claro, en este caso particularmente hay una cámara de video, hay testigos, unos que al parecer llegaron antes, durante y después de esos 2 minutos en que estuvieron la niñita y Pablo Maquena juntos. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos no hay cámaras, no hay testigos, en la mayoría de los casos de abuso, digo, donde generalmente son los padres o familiares cercanos a la víctima, a puerta cerrada, en casa, en el colegio, cometen estos abusos. Entonces, ¿allí cómo se procede? Porque en el caso de Pablo Maquena parecería fácil, hay testigos y hay cámaras, pero entonces cuando no, cuando es la palabra del niño versus la palabra de un adulto, ¿cómo se coteja eso? Sin aumentar el trauma del niño, por lo demás. Bueno, eso es importante porque la victimización secundaria lamentablemente se da en estos procesos de judicialización, porque lamentablemente muchas veces los niños se ven expuestos a tener que relatar muchas veces los hechos. Ahora, es importante dejar claro que yo no me voy a referir a este caso en especial porque es materia de investigación y es materia nuestra. Exacto, vamos a dejar que la justicia actúe. Exactamente, pero sí es importante entender que muchas veces nosotros no tenemos una develación, por ejemplo, espontánea de un niño. Muchas veces hay develaciones que son circunstanciales, es decir, no hay una intencionalidad en algunos casos de los niños de develar. Nosotros la mayor parte de los casos son de abusadores y de agresores sexuales, en este caso, que son conocidos. Nosotros tenemos un 90%, las cifras que nosotros manejamos en nuestra institución, de que estos abusadores, estos agresores sexuales son conocidos, por lo tanto están en el círculo cercano de los niños. Son muy pocos los casos en que son agresores sexuales circunstanciales que se hayan encontrado con un niño. Hay una planificación entonces en estos casos por lo general, dices tú. O sea, sí, hay una planificación y hay un elemento que se llama el proceso de abuso, es decir, hay un hechizo en el niño que permite que esta situación se prolongue por años muchas veces. Pero Margarita, si en el caso, perdón, Jean-Philippe, sí, dale nomás por favor, maestro. Gracias. Lo que pasa es que me gustaría remitirme un poco a este caso, sé que no es la idea porque todavía no está nada comprobado. Sin embargo, si un niño de 9 años, una niña de 9 años, te quería preguntar, ¿puede estar inducido en su discurso por alguna figura adulta? Por ejemplo, de nuevo en el caso de ficción, si yo como papá insisto en preguntarle a mi hijo o hija, ¿te tocaron la vagina? ¿Puede ser un discurso inducido o no? Lo que pasa es que nosotros profesionalmente tenemos criterios y criterios técnicos de fiabilidad testimonial que yo no los puedo obviamente dar acá porque muchas personas podrían mal utilizarlo. Pero nosotros tenemos criterios porque existe una gran línea que se ha desarrollado que es la psicología del testimonio. Y nosotros tenemos estudios experimentales donde podemos comparar relatos que pueden parecerse a una experiencia real y otros relatos que pueden parecerse a una experiencia inventada o inoculada. Y en ese sentido es muy importante porque hay que ver también, por ejemplo, si algún adulto va a obtener alguna ganancia secundaria con esta situación. Entonces, por eso vuelvo a insistir, esto es una situación global, se indagan todos los aspectos y todos los actores que están en esta situación para poder arribar, por ejemplo, a que estamos en presencia de un delito. Ahora, Margarita, lo importante siempre es recalcar que a los niños hay que creerles. Si un niño te revela un abuso, hay que creerle de la primera instancia. Hay que considerar su testimonio y no ponerlo en duda. Es importante, y yo también lo recalco, que
cuando un niño devela una situación de abuso, siempre hay que creerle. Lamentablemente tenemos esta situación de que hay que hacerle credibilidad. O sea, no es solo que hay que hacerle credibilidad, sino que tenemos que buscar todos los elementos posibles para que no exista un adulto, en este caso, que pueda estar inoculando. Margarita, te queremos agradecer por haber estado esta mañana aquí en Mañaneros clarificándonos y, por supuesto, diciendo nuevamente que a los niños siempre hay que creerles. Estupendo. Muchas gracias. Margarita. Gracias. Oye, y vamos